Hola amigos, mi nombre es Juan Rivas. En esta oportunidad quiero transmitir una inquietud a los creyentes que conforman las diferentes comunidades religiosas en El Salvador. Antes permítanme compartir el siguiente pensamiento para demostrar que no uso el término religioso en forma sarcástica. Mahatma Gandhi decía: entiendo por religión no ya un conjunto de ritos y costumbres, sino lo que está en el origen de todas las religiones, poniéndonos cara a cara con el Creador. Con ese pensamiento en mente, debo aclarar que no es mi intención hacer proselitismo, ni tampoco indicarte por qué partido votar, pero sí quiero decirte con toda contundencia que es inmoral y un sacrilegio votar por los mismos de siempre, pues no son errores los que han cometido durante más de 30 años, son crímenes en contra del pueblo salvadoreño. Es por eso que no debes negociar tus principios y valores a cambio de lo mismo. El 28 de febrero debe de ser también un día de juicio para los mismos de siempre. En ese instante puedes reflexionar en cómo tus valores religiosos pueden verse indebidamente envueltos dándole el voto a los mismos de siempre. Por otra parte, me gustaría recordarte que el día de tu conversión religiosa hiciste un pacto con el Dios que tú profesás. De hecho, te comprometiste a seguir sus pasos y a ser diferente del mundo. Dicho lo anterior, podemos preguntar si Jesús o los apóstoles votarían por los mismos de siempre. Como practicante de tu fe religiosa, ¿podrías justificar tu voto por los mismos de siempre? Tengo entendido que seguir los principios y valores religiosos implica ser responsable de hacer el bien por uno mismo y por los demás. No hay diferencia. Creo que esta es una enseñanza que todas las comunidades religiosas tienen en común. En Mateo capítulo 22, verso 37 al 39, encontramos el mandato. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Para comprender mejor, me gustaría explicar lo siguiente. El amor al prójimo en este texto no es de la palabra griega phileo, que se refiere al afecto amistoso. Ese tipo de amor está basado en los afectos y las emociones, mientras que el vocablo traducido en el texto es de la palabra griega agapao, que se refiere al respeto y a la estima que se debe tener hacia nuestros semejantes. Agapao incluye la función del razonamiento y la inteligencia, que son dirigidas por la voluntad del sujeto. Por esa razón, el amor al prójimo es un deber de todo creyente que profesa una fe en un Dios. Recuerde que la palabra agapao incluye la mente, cuando dice amar a Dios con toda tu mente. Pero bien, dicho sea de paso, lo importante no son las profecías, ni los diezmos, ni los milagros. Es el amor a Dios con todo tu ser y el amar al prójimo como a ti mismo. Esto hace a un verdadero prójimo. Consideremos ahora el texto de Lucas capítulo 10, versos 25 al 37, que nos da una ilustración amplia sobre lo que es un verdadero prójimo, donde Jesús señala la actitud indiferente del levita y el maestro de la ley. Hoy en día serían los devotos feligreses y principalmente los líderes de las diferentes comunidades religiosas. Para entender, es bueno tomar en cuenta que los samaritanos no eran una raza pura de judíos. Antes habían sido invadidos por los sirios y los asirios, lo que dio lugar a una mezcla de cultura y religión. Los judíos no los querían, los veían de menos y evitaban mezclarse con ellos. Además, los judíos ortodoxos consideraban que su prójimo era únicamente los que guardaban estrictamente la ley. La historia de los samaritanos es bastante amplia y no es el propósito aquí de hacer una presentación histórica de los samaritanos y los levitas.
Basta saber el contexto cultural, religioso y político en el que se encontraba Jesús respondiendo a ese maestro de la ley. Pero más importante, como entre ellos, era como entender cómo es que entre ellos se menospreciaban a tal punto de dejar morir a un ser humano. Tipo así como los diputados corruptos o los mismos de siempre. No les importa dejar morir a la gente. Pues bien, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Note por favor cuando dice que amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Es decir, amar al Señor tu Dios con todo tu ser. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole su cabaldura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús expuso su hipocresía, cambiándole el planteamiento de su pregunta. El maestro de la ley preguntaba, ¿quién es mi prójimo? Jesús pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Obviamente no fue el maestro, el sacerdote, no fue el levita, fue un samaritano, una persona de las que ellos despreciaban. Así pues, nosotros podemos ver que tiene sentido cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el otro es mi prójimo, pero yo también soy prójimo de esa persona. Pero también debes entender que el verdadero prójimo no es uno que se distancia de hacer el bien, negando una mejor oportunidad a sus semejantes. Jesús hace ver que el verdadero prójimo no es el religioso, sino el que tiene diferente actitud hacia los demás. En este caso, una persona que estaba en necesidad. Nosotros podemos hacer algo por nuestro prójimo este 28 de febrero, no votando por los mismos de siempre. Nuestro voto es de mucho valor si lo ejercemos con responsabilidad. No podemos ayudar a todo el mundo directamente, pero sí podemos hacerle llegar el bien a través de candidatos responsables que tomen decisiones y que hagan leyes que beneficien al pueblo. A ellos también les tendremos como responsables a su debido tiempo, pero ahora nos interesa eliminar ese cáncer político de los mismos de siempre, porque votar por ellos es votar en contra del amor al prójimo, es votar en contra de los derechos humanos, es votar en contra del valor humano. Por tal razón, tu voto debe ser para aquellos candidatos que poseen una mejor actitud y voluntad hacia el prójimo, candidatos que tienen en alta estima el valor humano y el sentido de humanidad. Como mencioné anteriormente, hay suficientes evidencias criminales en contra de los mismos de siempre
para no votar por ellos. Pero aparte de esas evidencias criminales que nosotros tenemos ya, que ya conocemos de todas las piltrafas que han hecho a escondidas, nosotros hemos visto a través de videos, hemos escuchado en audio, hemos leído, tenemos testimonio de familiares, de amigos, y nos damos cuenta de la actitud malévola de los mismos de siempre, en contra del pueblo salvadoreño, en su enojo, en su resentimiento, en su rencor hacia el presidente Bukele, porque él vino a quitarle los maletines negros, porque ellos ya no pueden seguir haciendo lo mismo y porque todos sus financistas ya no van a poder tampoco beneficiarse evadiendo impuestos. Todo eso les ha llevado a ellos a ponerse al plan control de seguridad, a los planes de salud. Se negaron, por ejemplo, a decretar la ley de emergencia a causa del COVID. A ellos no les importa mandar a la gente, al pueblo, a morir o dejarlos morir. No les importa. Ellos no tienen ningún interés por el prójimo, por el pueblo, por la gente que los puso ahí en donde están. De manera que cuando des tu voto, debes hacerlo con un sentido de responsabilidad hacia tu prójimo, el pueblo. Dicho lo anterior, ante la imposibilidad de poder ayudar a todos los compatriotas salvadoreños, lo mejor que podemos hacer es, y esto sí está a tu alcance, votar por los candidatos que tengan como prioridad la salud, la seguridad y el progreso del pueblo, de la gente, de tu prójimo, aunque éste no comparta tu fe religiosa. Podría decirse entonces que desde la perspectiva divina, tus principios y valores no te permiten tener ninguna comunión con los mismos de siempre, ya que sus valores son todo lo contrario a los mandatos del Dios que sirves. Será preciso mostrar esa abismal diferencia. Algunos de los valores de los mismos de siempre son corrupción, crimen organizado, mentira y engaño, maldad, calumnia, abuso de poder, burlarse del pueblo torciendo la realidad. Como creyente, a ti como creyente puedo preguntarte, ¿es posible que tu Dios esté de acuerdo con esos valores? Si Él no lo está, ¿por qué lo estarás tú? ¿Por qué permitirás tú que esas personas sigan en los puestos de poder? Decía Mahatma Gandhi, nunca hay que pactar con el error, aun cuando parezca sostenido por textos sagrados. Avanzando en nuestro análisis sobre el impacto de los principios y valores religiosos en las elecciones del 28 de febrero del 2021. Tomando en cuenta la lectura de los textos bíblicos, se puede inferir que los creyentes devotos a las creencias y principios y valores, digamos del cristianismo o catolicismo, no deben acompañar más a los mismos de siempre. Los siguientes casos de corrupción sirven para ejemplificar la diferencia de valores, de valores morales y éticos de funcionarios públicos. Tomemos en cuenta el caso de Norman Quijano. Norman Quijano negoció, ya sabemos que negoció con las pandillas, que estaba prácticamente comprando los votos, y al hacer eso él prácticamente puso en las manos de gente criminal, digamos de gente con una mente dada al crimen, a asesinar, a matar, a quitar vidas, y al hacer eso él estaba prácticamente empoderando a estas personas. Tenemos también a los del FMLN que no solamente le dieron dinero, sino que también le dieron lugar donde entrenar. Cuando tú ves este tipo de cosas, si eres católico, si eres cristiano, no importa la religión que tú practiques, pero no cabe en la mente de una persona sana de venir y hacer trato con personas que están enfermas de la cabeza, que son psicópatas y que ellos como funcionarios públicos vengan y hagan ese tipo de acciones. Encuentro muy difícil que tú siendo creyente les dejes el voto a ellos o simplemente decides no votar, estás haciendo lo mismo. Tenemos el caso de Neto Mason. Neto Mason, pese a que estamos cerca
de las elecciones, ya queda más menos en una semana, a pesar de las evidencias que le han acumulado, a pesar de que han habido videos donde demuestran o indican o señalan o apuntan a que las acusaciones que le han hecho en la fiscalía son evidentes, él se atreve a hacer eso. ¿Por qué? Porque el fiscal Raúl Melara lo protege. Es un mafioso igual que él. Están haciendo lo mismo que hicieron con Mauricio Funes, con la única diferencia que el Mauricio Funes tenía suficiente plata para irse a comprar un asilo allá en Nicaragua. Pero todo eso es con la protección del fiscal Melara. Entonces, cuando tú como cristiano o como creyente, como católico, no importa la religión que tú practiques, cuál sea tu fe, el punto es que se supone que tú tienes una fe en un Dios y has hecho una responsabilidad con Él de seguir sus principios y valores. Y yo creo, y no es lo que no crea, estoy seguro, sé, de que eso no va de acuerdo con el Dios que tú profesas. A menos que no puedas discernir entre el bien y el mal, no podrás cuantificar la responsabilidad moral que tienes en tus manos este 28 de febrero. Los casos de corrupción de los sujetos anteriormente mencionados están sustentados con bastante evidencia que es imposible que se sigan escondiendo bajo la presunción de inocencia que reclaman todavía tener. Es mucho más escalofriante cuando tomamos en cuenta que esos 4 partidos, Arena, FMLN, el PDC y estos partidos, incluyendo el famoso diputado independiente Bonilla, y acompañados y protegidos por el mafioso fiscal Raúl Melara, junto con la Corte Suprema de Injusticia, yo así le llamo, que los protege también y que les da las herramientas para que sigan haciendo sus fechorías. Dime tú como creyente, ¿cómo puedes venir y darle un voto a estas personas? ¿O cómo vienes tú y puedes apoyar y estar de acuerdo? Una mente consciente, una mente pensando en el prójimo y en sí mismo, seguramente que no va a hacer eso de darle el voto a esta gente. Todos ellos juntos han transgredido no solo principios morales y éticos, sino también han violado la Constitución y los derechos humanos de todo un pueblo. Aunque no tengamos las evidencias en nuestras manos, hay suficientes videos desde hace 30 años o más donde nosotros podemos ver en su línea de tiempo las fechorías que han venido haciendo y que ahora han sido puestos a la luz y que aún falta todavía mucho que salir. Eso es suficiente para una mente consciente que sigue a un Dios pueda darse cuenta de la responsabilidad que tiene en sus manos. Dime entonces tú como creyente, ¿cómo tu conciencia puede estar tranquila dándole el voto a los mismos de siempre, sabiendo su historia criminal? Pongamos de ejemplo la reacción e intervención de los mismos de siempre. Una oposición tóxica que se opuso y que se ha opuesto y no da el financiamiento para el plan de seguridad. Su oposición, su reacción al Hospital del Salvador, su reacción a la pandemia, solo ahí te puedes dar cuenta qué tipo, no de políticos, de personas son. Son seres del mal. Y entonces nosotros podemos decir con toda contundencia que esos individuos nos negaron el derecho a la salud, el derecho a la seguridad y a la tranquilidad y la seguridad que toda familia salvadoreña se merecen. Los padres de la patria, seres del mal, mienten con toda naturalidad. Nos traicionaron con esos famosos acuerdos de paz, yo diría acuerdos y negocios criminales de las dos mafias más podridas que haya tenido la historia salvadoreña. Los mismos de siempre engañaron al trabajador, por ejemplo, con las pensiones, engañaron al pueblo con los fondos de ayuda humanitaria. Los periódicos nos engañan, algunas universidades también, igualmente algunos pastores religiosos que están tratando de inclinar a la congregación a que vote por un determinado partido. Tenemos el caso también de Neto Mason, se me olvidó mencionarlo anteriormente, que pese a todos los cargos, él sigue cometiendo fechorías, no tiene miedo. Entonces, cuando tú ves
ese tipo de personas, ese tipo de seres del mal, no podemos llegar a otra conclusión más que estos seres son seres del mal. En Juan capítulo 8, verso 44, la escritura de los creyentes, de los que profesan una fe en Dios, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Yo sé que este texto tiene su explicación en su contexto inmediato, en su contexto histórico, pero aquí yo quiero destacar el arma que utiliza Satanás para engañar a las personas, y es la mentira. Indiscutiblemente, la mentira y el engaño encarnan la maldad de una conciencia cauterizada. En el primer siglo, esa artimaña llevó a la iglesia del primer siglo a la apostasía. La Santa Inquisición es uno de los muchos frutos más criminales que ha existido en el terreno religioso. El apóstol Pablo advierte a Timoteo de ese acontecimiento que es de desviarse de la verdad que habían recibido, y condena la mentira como el arma más peligrosa en la iglesia, y la estructura de esa mentira es la conciencia cauterizada, que es lo mismo que nosotros vemos en estos diputados corruptos, seres del mal. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 2. Voy a leer desde el 1 hasta el 3 para que podamos entender un poco mejor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pablo le advierte a Timoteo y le da algunos ejemplos de lo que de esos cambios que iban a haber. Iban a prohibir casarse, iban a mandar a abstenerse de alimentos, bueno, una serie de cosas con las cosas que se iban a empezar a suscitar. Y él le da algunas, pero la Santa Inquisición es el resultado de un proceso de corrupción de la verdad en la iglesia en el primer siglo. Pero la artimaña utilizada para eso fue la mentira y una conciencia cauterizada. Tener una conciencia cauterizada simboliza una conciencia calcificada, inoxerable, y significa ser insensible al dolor, al sufrimiento del dolor ajeno. Nosotros vemos, por ejemplo, así rapidito, que la dureza de corazón de estos diputados, que han sido capaces de sacar a la población en medio de una pandemia a morir prácticamente, a contagiarse, que se han opuesto a las regulaciones que ha querido poner el Ministerio de Salud, porque para ellos todas las acciones positivas en beneficio del pueblo, en beneficio del prójimo, para ellos son campaña, porque ellos de esa forma sobreviven. Para ellos era hacer campaña mintiéndole a la gente con proyectos. Y por eso ahora que ellos ven que un nuevo gobierno está haciendo las obras que ellos no hicieron, entonces ellos reaccionan, responden, como lo dije anteriormente. Una cosa es responder y otra cosa es reaccionar. Cuando a alguien le ponen una vacuna y el cuerpo recibe esa vacuna bien, entonces se dice el cuerpo respondió. Pero cuando no acepta la vacuna el cuerpo y la rechaza, nosotros decimos el cuerpo reaccionó. Es decir, los diputados corruptos reaccionaron por muchas razones, porque se están protegiendo a ellos mismos su libertad, porque pueden ir presos o van a ir presos, y están defendiendo sus intereses materiales. ¿Cómo pueden tus valores entonces, tus valores religiosos, tener comunión con los valores maquiavélicos de los mismos de siempre? Tener cauterizada la conciencia puede ser también incapacidad de razonamiento. Por eso los creyentes no pueden caer en ese mismo error de los mismos de siempre.
Para ellos la ambición material y el poder, junto con su arma letal, la mentira y el engaño, son los pilares de su maldad como personas y como políticos. Recuerda que no estamos hablando de diferencias políticas. Estamos hablando de crímenes con sicarios a sueldo con fondos del Estado. Hablamos de criminales o de crímenes organizados con la fiscalía a su defensa y una Corte Suprema de Justicia a sus pies y una asamblea legislativa que se encarga de protegerlos también. Por esa razón los creyentes no pueden tener comunión con los mismos de siempre. Si no están seguros de eso, deben recordar las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. De esto se puede entender que la conciencia coexiste con el discernimiento moral dado por Dios a través de su palabra. La ley escrita en sus corazones, el creyente que lleva en su corazón la palabra, sabe muy bien entiende muy bien lo que estoy diciendo, porque son personas que son sensibles al dolor ajeno y piensan en lo mejor para todos. El creyente que lleva la palabra escrita en su corazón es sensible, tiene humanidad. ¿Qué es lo que pasa cuando tú deshumanizas a una persona? Tú prácticamente la cosificas, la utilizas, es un objeto. Y eso es lo que hicieron los mismos de siempre con el pueblo salvadoreño por mucho tiempo y no se habían dado cuenta. Hasta que vino un hombre que vino y les dijo, ¿qué más les van a hacer? ¿Qué más están esperando? Y te empieza a devolver ese sentido de humanidad. Recuerda, no es correcto votar por lo mismo de siempre este 28 de febrero. En el pasado el pueblo se equivocó cuando eligieron a los mismos de siempre. 30 años han sido más que suficiente para darse cuenta de ese error. Tenemos suficiente información ahora a través de las redes sociales, especialmente YouTube, donde nosotros podemos encontrar noticias desde hace más de 30 años y podemos ver todas las cosas que han sucedido atrás. Podemos reinterpretar el pasado ahora en base a la nueva información que ha estado escondida. Por ejemplo, la corrupción. Ahora podemos entender por qué los hospitales estaban destruidos o casi no existían las unidades de salud. Podemos entender por qué la infraestructura estaba en malas condiciones todo el tiempo. Y todo eso es porque los salvadoreños que votaron por el FMLN y por Arena en los últimos 30 años no entendían, no sabían, no tenían esta información disponible. Ahora tú ya la tienes. Y todo parece indicar que las acusaciones que les han hecho a los mismos de siempre son ciertas. Las evidencias apuntan, si no lo puedes decir contundentemente, sí podemos decir que las evidencias apuntan a que las acusaciones son ciertas. Entonces, si tú eres un creyente con un corazón sensible, que no tienes cauterizada la conciencia, que te amas y amas a tu prójimo, entonces tú vas a desear lo mejor para todos. Pero hay un problema en nosotros los salvadoreños. A nosotros, casi por cultura, nos han acostumbrado, nos han instruido hasta cierto punto a pensar de que no nos merecemos lo mejor. Y ese ha sido un error porque el FMLN especialmente se encargó de deshumanizar a los niños, destruyendo en ellos la autodefensa natural al mandarlos, entrenarlos y mandarlos a matar, a exponer su vida. Por eso tú ves ahora una generación que ahora ya son adultos, casi ancianos, y no entienden lo que es tener humanidad. No pueden ver otra cosa, no pueden ver el bien en los demás. Tenemos a los areneros y a sus partidos élites, donde ellos te miran a ti como un objeto, como un medio por el cual ellos obtienen la riqueza que están obteniendo, porque te estafan en todo sentido. Pero hay un hombre que ha venido y te ha dicho
que te mereces algo diferente, que te mereces ser tratado como ser humano y por eso mereces un hospital, una unidad de salud en buenas condiciones para atenderte como ser humano, no como un animal que te van a atender incluso en hospitales o unidades de salud hechas de carpeta. Solamente eso te dice cómo te mira esta gente. O estos que andan haciendo campaña y regalan una lámina o te regalan un CD, con eso te están diciendo cómo te ven desde adentro en su mente, que sos solamente un objeto, que sos una persona que le das un voto. En el momento tú recibís una miseria, nada prácticamente, y ellos reciben millones de dólares. Entonces, ¿cómo tú, siendo creyente, que llevas la palabra escrita en tu corazón, le vas a dar un voto a esas personas, a lo mismo de siempre? Quiero que recuerdes estas palabras de Mahatma Gandhi. Dice, aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas no estarán nunca en la fila de los hombres que apuestan a cambios trascendentales. 28 de febrero, tú decides si quieres estar detrás de candidatos que llevan planes de cambio, de mejora, de mejoras trascendentales, o si vas a decidir darle el apoyo o quedarte en silencio a personas que lo que han hecho es utilizar al prójimo como un objeto. Entonces, para concluir, quiero decirles que ustedes tienen una responsabilidad moral el 28 de febrero. El que profesa una fe religiosa sabe que el amor a Dios y al prójimo es la base de toda ley y de la ley y los profetas. De tal manera que no puedes ser indiferente y dejar de votar por candidatos que sepan que sepan legislar en beneficio de la salud y la seguridad del pueblo, haciendo leyes justas, aun cuando nos parezcan exageradas, como la ley de emergencia, que fue rechazada con una cuarentena estricta para salvar vidas, la cual los diputados corruptos la negaron al Ejecutivo. Tampoco es agapao votar por los mismos de siempre. Creo que tú, que eres seguidor de un Dios, al Dios que tú profesas, creo que si tú realmente crees en Él, sabes la responsabilidad que tienes de velar no solamente por ti mismo, sino por tu prójimo. Y si no, podemos preguntarte, ¿qué clase de prójimo eres tú? Y llevas esa responsabilidad moral. Y si tú no ejercitas, no disiernes con una conciencia limpia, con una conciencia clara de que deseas lo mejor para ti, para tu prójimo, si tú no puedes hacer eso, debo recordarte lo que dice Santiago capítulo 4, verso 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gracias, amigos. Espero tener otra oportunidad de conversar con ustedes.